Pues hace unos 10 días en la clase de cimientos estuvimos viendo el tema de la sanidad divina. Y al final de esa enseñanza, con poco tiempo, porque me atrasé, cubrí 2 puntos. Y en estos días lo estaba como reestudiando, reescribiendo. Y dije, ¿sabes qué? Toda la iglesia necesita escuchar esto. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de 2 de los argumentos más comunes contra la sanidad divina. Hablamos de esto seguido. Muchos de ustedes han recibido sanidad aquí. Mucho más en el futuro van a recibir. Así que hay 2 situaciones, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, que a veces la gente sacan para decir, es que, ¿será que Dios quiere sanar a todos? Y lo que estamos descubriendo en el curso de cimientos y pues en otras prédicas aquí es que sí, pero lo que quiero cubrir en este momento es algo que hablamos en esa clase porque quiero darles una idea. Cuando pensamos en los evangelios, pensamos en diferentes historias de sanidad, ¿verdad? La mujer con flujo de sangre, el hombre paralítico que fue llevado por 4 amigos, y diferentes situaciones así. Pero hay algunos pasajes que son, yo creo que más sorprendentes que las historias individuales. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Pero antes de empezar, quiero tomar un tour corto del libro de Mateo. Nada más, así que pueden abrir sus Biblias a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Porque si alguien no nos llama la atención a esto que estamos por ver, yo creo que nos pasa por encima. Y quizá estás aquí en este momento y no necesitas sanidad en tu cuerpo, te felicito, pero tarde o temprano lo vas a necesitar. Y siempre hablo de que no quieres esperar hasta que el doctor dice, es que tienes leucemia, para de repente decir, ¿dónde está esa enseñanza? No, lo que necesitamos hacer es recibir también de esta área para estar listo para enfrentar cualquier cosa que viene en el futuro. Porque en ese momento, esto es mi experiencia trabajando durante los muchos años con gente con enfermedades muy fuertes. El espíritu de temor que acompaña la enfermedad a veces es mucho más fuerte que la enfermedad en sí mismo. Y mientras estás enfrentando un espíritu de temor, no es tiempo de decir, déjame sacar mi Biblia y empezar a estudiar esto de sanidad divina. Entonces, realmente, aunque no estás enfermo en este momento, recibe de esto. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y 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 el oír por la palabra de Dios. Así que vamos a ver esto. Este es un tour corto del libro de Mateo, pero es interesante como leemos, pero creo que no nos damos cuenta cuántas veces vemos lo que estamos por ver. Aquí en Mateo 4, vamos a empezar en el verso 23. Dice, y recorrió Jesús
Toda Galilea. Estamos hablando de una zona que en aquel entonces tenía unos 250,000 habitantes. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué dice aquí? Toda enfermedad y ¿qué? Y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Siria en aquel entonces tenía una población de unos entre 20 y 40,000 personas. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Toda. Lo que les dije a los estudiantes cuando estuvimos haciendo este recorrido es que fíjense muy bien en estos pasajes y búscame el lugar donde Jesús no sanó a una sola persona. ¿Aquí lo encuentran? No. Está diciendo toda. No, aquí no lo encuentro. Bien, encuentro multitudes sanado, pero más allá de eso nada. Mateo 8. En esta ocasión estamos en Mateo 8 y versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿qué sigue? Muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó ¿a qué? Todos los enfermos. Oh. Sigo buscando el que no sanó Jesús, no lo estoy encontrando. Capítulo 9. No estamos viendo todos los evangelios, nada más estamos enfocados en Mateo. Aquí en capítulo 9 y verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué sigue? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a leer el versículo 15. Estaban tomando consejo los fariseos contra Jesús para destruirle. Y dice verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Wow. Como dije, esto es en un sentido quizá de más importancia que las sanidades individuales que leemos por la cantidad. Ahora estamos aquí en el capítulo 14, Mateo 14. Dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud de 3 o 4 personas. No, cuando la Biblia dice gran multitud, es gran multitud. Ahorita vamos a ver qué tan grande.
y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos, a los que de ellos estaban enfermos. Recuerdan que todavía estamos buscando a la persona que Jesús nos sanó. Aquí no lo encuentro. Pero si brincas a verso 21, vas a ver lo que es gran multitud. Porque en el íntero, Jesús multiplica pan y peces y alimenta a 5,000 hombres. Dice el verso 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, el grupo era de unos 20,000, podemos decir, y es lo que llamó en verso 14 una gran multitud. Si tuviéramos 20,000 personas elegidos al azar de aquí en Aguascalientes, entre ellos, ¿cuántos estarían enfermos? Yo digo más que la mitad. Entonces la sanidad que ocurrió no era para pocas personas, no habían 3 o 4 personas. Cuando la Biblia dice que fue una gran multitud, fue una gran multitud. ¿Están de acuerdo que 20,000 personas es una gran multitud? Ok, yo también. Y sanó a todos. Todavía estamos buscando el que nos sanó. Brincamos al final del capítulo 14. Dice en el verso 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ya está al otro lado del mar de Galilea, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, lo que hizo la mujer con flujo de sangre cuando recibió sanidad, había corrido la voz, ese testimonio. Yo no sé si llegó ella o cómo llegó, pero supieron y dijeron, no, está bien, nada más tocamos el borde de su manto. Y otra vez estamos viendo multitudes que están siendo sanados. Mateo 15 y verso 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿A quiénes? Pues así lo entiendo yo, a los cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, en los últimos 5 minutos hemos pasado por la sanidad de literalmente decenas de miles de personas y no encontramos uno solo que Jesús negó sanar. Todos recibieron su sanidad. Y mi Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es lo mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Así que si lo hizo en aquel entonces, sigue siendo la voluntad de Dios el día de hoy. Así que con esta base, con este fundamento, vamos a ver estos 2 ejemplos, los argumentos más comunes contra la sanidad divina. Y son, uno, como dije, en el Antiguo Testamento, vamos a hablar unos minutos acerca de la historia de Job. Y luego,
en el Nuevo Testamento vamos a hablar acerca del aguijón de Pablo. Si no has escuchado de eso, ahorita lo vamos a definir para que lo puedas ver y pues vamos a ver cómo se plantea eso. A ver. Así que vamos a empezar con nuestro amigo Job. Se ve muy desamparado y triste, ¿verdad? Pues vamos a considerar primeramente la época de Job. Job aparece en sus Biblias justo antes del libro de los Salmos. Pero realmente se coloca más o menos, según los teólogos, en el tiempo de Abraham, de Isaac, por ahí. Entonces, hay incluso Biblias que puedes leerlo en orden y cambian los libros y todo para que lo puedes leer en un orden cronológico. Y normalmente colocan a Job en el tiempo de Abraham por ahí. Y una de las razones es porque dice al final del libro que después de todo lo que pasó, que vivió unos 150 años. Así que estamos hablando de una vida de unos 180 o más años, y eso es más o menos en el mismo tiempo de Abraham. ¿Vivieron tanto tiempo? Sí, vivieron tanto tiempo, y si tuviéramos tiempo pudiéramos hablar del por qué. Está vinculado con el diluvio y lo voy a dejar ahí. Pero después del diluvio vas a ver que las edades de las personas se fue en declive hasta que llegó a donde está el día de hoy. Pero vivió en ese tiempo y era un tiempo de poca revelación de Dios. La Biblia es un libro de revelación divina, y lo que encontramos es que, por ejemplo, el conocimiento de Dios que tenía Abraham no comparaba con la revelación de Dios que tenía Moisés, que tampoco comparaba con la revelación de Dios que tenía David. Así que en el tiempo de Job hubo poca revelación de quién era Dios y qué quiso del hombre, cómo funcionan las cosas del espíritu. Ahora estamos viviendo al colmo de mucha revelación y pues hay mucha información, pero en aquel entonces no. Así que yo no cito mucho el libro de Job. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Será que no está inspirado el libro de Job? No, sí está inspirado. Dios inspiró a Moisés a escribir cada palabra de lo que hablaron, pero es una conversación o una serie de conversación entre 4 personas que no tenían idea de qué estaban hablando. De hecho, las cosas que dicen los amigos de Job, si escuchas bien, son las mismas cosas que dicen tus vecinos acerca de Dios. Son las mismas cosas que dicen en el mundo acerca de Dios. Es interesante que realmente no avanzamos mucho. Pensamos que sí, pero al final de cuentas no. Entonces, ¿es inspirado por Dios? Sí, tiene un buen propósito importante, pero las conversaciones no fueron inspiradas por Dios, porque dice al final en capítulo 42 que ninguno sabía de qué estaba hablando. Así que no citas mucho al libro de Job, porque no te conviene. Pero vamos a empezar a leer en Job capítulo 1 y versículo 1.
Y como tengo que hacer a veces, vamos a leer unas cosas aquí que parecen muy fuertes y les quiero decir, como siempre, quédate al lado de Dios. Hay explicación, ¿ok? Pero vamos a leerlo. Empezamos en Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job no vivía en la tierra prometida, vivía muy al este. Y dice aquí, y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaron a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, escucha lo que decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Estaba preocupado por ellos, pero sin saber nada, está haciendo ofrendas al Señor. Señor, perdona a mis hijos por si acaso han hecho. Esto es un poco extraño. Y dice al final del verso 5, de esta manera hacía todos los días. Luego, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Eso es un poco fuera de lo normal. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Hemos visto el jueves en Cimientos que hay un vínculo entre la obediencia y la prosperidad, y aquí lo vemos. Eso, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y también es ese hombre más grande que todos los orientales. Pues uno va junto con el otro. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Escucho un poco de frustración en la voz de Satanás. Como que está cercado, está protegido, no le puedo tocar y quiero. Hay un vallado, está protegido. Así que dice, a ver si le convenzo. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu cara. Luego llegamos a verso 12, ¿recuerdan? Les dije, quédense al lado de Dios, escucha lo que responde. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
¿Qué es lo que pidió Satanás en verso 11? Que Dios extendería su mano en contra de él. Y responde Dios en verso 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Entonces Dios decía, no lo voy a hacer. Pero recuerden, quédense al lado de Dios porque quiero hablar de qué fue lo que permitió todo lo que pasó con Job. Recuerda, estoy hablando de una persona que vivió, según lo que podemos discernir, unos 180 años, porque tenía hijos y ya adultos, y vivió después de capítulo 42 unos 150 años, así que, ok, vamos a entender esto bien. Los teólogos nos dicen que todo el libro de Job, principio a fin, ocurrió en un plazo de 18 meses, o sea, año y medio, de una vida muy larga. O sea, pensamos en Job, le imaginamos enfermo durante décadas y todo lo demás. No, todo el libro, principio a fin, más o menos 18 meses, en la cual hay un sinfín de conversaciones, etcétera. Pero lo más importante se encuentra en el primer capítulo y el último capítulo. Pero vamos a ver algo en el capítulo 3 que creo que va a empezar a abrir tus ojos a qué está pasando aquí. Porque la historia es, o la respuesta es a veces cuando hablas acerca de la sanidad, pero ¿qué de Job? Y es una pregunta válida. Mira, estaba enfermo durante un tiempo. Creo que se nos fue la luz, ¿no? ¿No? Ok. La respuesta lo encontramos en Job 3:25. Porque después de que Job pierde todo y se encuentra enfermo con esta enfermedad tan feo, ¿qué dice? Dice, porque el temor, Job 3:25, que me espantaba, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Si parecía un poco neurótico con los holocaustos para sus hijos todos los días, ahora podemos juntar lo que pasó. Job no vivía en paz. Job vivía siempre pensando, en cualquier momento va a pasar algo y voy a perder todo lo que tengo. Y siempre haciendo ofrendas para sus hijos, haciendo todo para quedarse bien con Dios. Pero no era de un puesto de confianza, no era un entendimiento que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que Él es, como declaramos hace ratito de Salmo 23, Él es el que provee por mí. Él es quien me protege. Él está siempre conmigo. Está peleando a mi lado en todo momento. Entonces vivía con un temor. De hecho, el siguiente verso, el verso 26, dice, no he tenido paz. No me aseguré, no estaba seguro, ni estuve reposado. No obstante, me vino fácil para ti, turbación. De repente me vino lo que menos quería, pero nunca viví en paz. No estaba confiado en Dios. Y eso explica algunas cosas, porque en verso 10 de capítulo 1, cuando leímos acerca del vallado que estaba alrededor de él, ese vallado estaba ahí porque Dios le estaba protegiendo, porque estaba manteniendo alejado el enemigo para tocar su vida, para tocar su bendición, para tocar a sus hijos
Y cuando llegamos a Job 1:12, vamos a considerar la conversación. Primero se queja Satanás que ha puesto ese vallado alrededor de él. Y lo había bendecido en todos lados. Y dice, pero toca su vida. Quítale lo que tiene y te va a maldecir. Y Jehová dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Por qué? Porque a través del temor, Job mismo había quitado el vallado. Dios no le estaba dando permiso, nada más estaba observando, él no está protegido. Y necesitamos entender una cosa acerca del temor. El temor es el opuesto espiritual de la fe. Igual como la fe atrae lo que yo quiero en mi vida, el temor atrae lo que no quiero en mi vida. Por eso les digo, lo he dicho en las últimas semanas, cuidado con lo que nos presenta el mundo como normal. Recházalo. Y estaba hablando específicamente acerca de tu visión para el final de tus días. ¿Qué es lo que imaginas? ¿Imaginas que vas a estar en una cama del hospital rodeado de máquinas y enfermeras y doctores? Pues el mundo te dice que al morir tienes que irte así. Pero lo que yo les propuse es otra cosa. Que nosotros como los patriarcas llamaremos a nuestros hijos, los impusiéramos manos, profetizando sobre ellos, levantamos nuestros pies a la cama y nos vamos con el Señor. No tienes que irte con enfermedad en tu cuerpo. Entonces, si tú empiezas a visualizar, y a veces son cosas muy profundas a quien no hablamos con nadie, pero que te quedó impresionado, hasta traumado, por cómo murió su tío. Y de repente dices, a lo mejor lo mismo me va a pasar a mí. A lo mejor yo voy a estar así al final. Y lo empiezas a imaginar y maquinar, y cuidado, porque ese temor atrae cosas a tu vida que tú no quieres. En el caso de Job, el temor de que iba a perder todo resultó en que perdió todo. Entonces, la enfermedad que vino, primeramente, no vino por Dios. Vino porque Job quedó desprotegido y Satanás aprovechó. Para el final del libro, si pasamos a capítulo 42, Dios primeramente reprende a sus amigos que no habían hablado correctamente acerca de él. Dice, tampoco Job, pero por lo menos me defendió. Pero dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y el verso 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué pasó? Pues estaba muy enojado con Job Dios y luego pues lo cambió. No, permitió el ataque mientras Dios estaba tratando de enseñarle. Por fin le cayó el 20, como dicen la mayoría de ustedes, ni saben qué es eso, pero voy a hablar aquí. Le cayó el 20. ¿Recuerdan ese sonido? Metas la moneda en el teléfono y puedes escuchar por los dos clics cómo era, diferentes, distintos, si fue exitoso o no. Cayó el 20. Cuando las llamadas costaban 20 centavos. Nunca sabes lo que vas a aprender aquí. O si no, pues ¿qué tienes que hacer? Si no cayó bien la primera vez, lo pones y ¡pac, pac! Y luego escuchas ese clic y dices, ok, ahora sí, ya puedo marcar. Pero le cayó el 20, cambió lo que estaba mal en él y ya avanzó. Dios dijo, y eso digo seguido, a Dios no le importa que tienes dinero. Lo que quiere asegurar es que el dinero no te tiene a ti. Ahora, si Dios sabe que si tuvieras 2 millones de pesos en este momento, que estarás bien alcoholizado en una playa en algún lugar rodeado de mujeres, a lo mejor no te va a llegar en este momento. ¿Por qué? ¿Porque no te ama? No, porque te está protegiendo. Así que arregla tu corazón para que te pueda llegar eso. Ok. Así que espero que hemos aclarado un poco acerca de el asunto de Job. Y vamos a pasar en este momento. No tienen nada que hacer por las próximas horas, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 12. No, yo creo que esto va a salir más corto que el otro. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar hablando de el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo, ¿qué será eso? Ahorita van a ver, paciencia. Segunda de Corintios, capítulo 12. Se trata de lo que viene en estos 4 versículos aquí. Vamos a empezar en el verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, el apóstol Pablo, habiendo recibido lo que llaman los teólogos la revelación paulina, mucha de la doctrina de la iglesia primitiva vino a través de él, pero dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respeto a la cual
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, que fue la respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Anota, mientras estamos aquí, que su gracia y su poder están vinculados. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, aquí dentro de este pasaje está la respuesta. A través de los años son muchos que han dicho: ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Seguramente tenía una enfermedad, un problema. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, dice: espera, en el libro de Gálatas hay una historia. Y dice que estaba mal Pablo y que los de Galacia le hubiera dado hasta sus ojos. Seguramente tenía problema con sus ojos. Ahorita lo vamos a checar, pero llegan a esa conclusión. Pero quiero ver algunas cosas primeramente. Porque dicen: sí, mira, Dios le dio este mensajero. No, vamos a leerlo bien. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice que es. No tienes que especular, no tienes que buscar en otro lado. ¿Qué dice? Aquí no es. Verso 7. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice ¿qué es? ¿Qué es? Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a considerar esto. Y primeramente vamos a considerar la palabra mensajero. ¿Sabes lo que es la palabra? Te lo voy a decir en español y digo en el griego y lo van a entender. La palabra es ángelos. La palabra mensajero aquí es ángelos. ¿Y el ángelos viene de quién? Lea el texto. ¿De quién viene el ángelos? De Satanás. ¿Así que lo mandó Dios? No. Un ángelos. Los ángelos de Satanás tienen también otro nombre. ¿Cómo lo llamamos? Un demonio. Entonces, le fue dado un aguijón en su carne para que no se exaltase desmedidamente Pablo por todo lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Y qué era? Un demonio. ¿Y de dónde vino? De Satanás. Dice que me abofetee. Eso quiere decir golpear repetidamente. De hecho, la Biblia usa la misma palabra acerca de los golpes que dieron a Jesús. ¿Y cómo es eso? Un golpe, ¡pum! Luego un descanso. Luego otro golpe, ¡pum! Voy a adelantar. Yo creo que el demonio que le perseguían a través de su ministerio era un espíritu religioso. Porque donde quiera que vas,
La opresión más fuerte contra el ministerio de Pablo vino, por ejemplo, de los judíos, o en el caso de la ciudad de Éfeso, los religiosos de la diosa Diana. Los pleitos más grandes que sufrió Pablo fueron a las manos de estos, y yo creo por eso que el demonio que le fue asignado por Satanás, que le abofetea a cada oportunidad que tenga, es un espíritu religioso que se levantaba dentro de la gente y causó persecución, y le seguía y pasó en un pueblo tras otro, y 3 veces dice: Señor, vamos a verso 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué es la respuesta del Señor? Me gusta la respuesta en verso 9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, mi gracia, mi poder es la misma cosa. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios que hace dentro de tu vida lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Y la gracia de Dios es la llena baches. El mundo dice: tapas eso y esquivas la situación para que no lo tienes que enfrentar. Pero no, a veces tenemos situaciones que tenemos que enfrentar y no tenemos suficiente sabiduría, suficiente habilidad. Es que no soy bueno con números, es que no soy bueno con eso. Ok, para eso es la gracia de Dios. Pídaselo, porque hay gracia para todo. Hay gracia para ser buen mamá. Hay gracia para ser empleado fiel. Hay gracia para ser buen hijo. Y todo está disponible. Es que ahora que estoy casada, tengo que cocinar y yo no sé cómo cocinar. Hay gracia para eso. Pídaselo. Está diseñado, es el poder de Dios para hacer lo que tú no tienes la habilidad de hacer. Y está disponible. Pídelo. Nadie está pidiendo. Puedo imaginar mares de gracia en el cielo y el Señor diciendo: ojalá que mi pueblo recibiera de esto, porque es para ellos. No lo necesito yo, lo necesitan ellos. ¿Y qué hacemos? Como dije, lo tapamos y tratamos de esquivarlo para que nadie se nota. Y por eso oras para que te dan un ascenso en el trabajo. Dios te escucha, te ofrecen el puesto y te espantas. Y dices: es que si hago eso voy a tener que aprender el nuevo programa. Y me da pavor eso y mejor le digo a mi jefe que no. ¿Y qué hacemos? Esquivar. No, gracias, jefe, yo creo que no. Estoy contento aquí. Y llevas meses orando por un ascenso, para más dinero. Dios abre la puerta y luego no lo tomas. No. Nunca vas a hacer ver la gracia de Dios hasta que dices que sí. Nunca lo vas a saber, nunca lo vas a entender. Hay cosas dentro de ti que se van a levantar, hay dones que se van a manifestar, pero tienes que decir que sí. Si te atreves a decir que sí: Señor, yo lo acepto, pero solo si vas conmigo. Necesito de tu gracia. Ayúdame en esto que no sé hacer bien. Tú sabes que estoy preocupado por esto y esto y esto y esto y esto. Señor, acompáñame, dame de tu gracia y lo aceptaré y iremos juntos. Y sí lo hará y verás ese poder. Pero tantos respondiendo en vez de él, la fe, a su temor, dicen que no. Y se para ahí la bendición que han pedido por meses. Mejor no pedirlo.
No, 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 no. Yo quisiera que me pagaran el doble, pero yo no quiero nuevas responsabilidades. Pues, vienen juntos. Así que hay gente que dicen, es que debe ser una enfermedad. Mire el verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando la gracia puede llenar esas carencias y esos problemas, estoy fuerte. Y dijo, desde entonces, Pablo decía, yo me regocijo en mis debilidades, porque luego se ve más de Cristo en mí cuando estoy caminando en su gracia. Ok. Así que en verso 9 menciona debilidades. En verso 10 menciona debilidades. Vamos a tomar eso en cuenta y vamos a Gálatas capítulo 4. ¿Para qué estamos especulando qué fue el aguijón de Pablo? Cuando nos dijo exactamente qué fue. Era un demonio. Y no vino de Dios, vino de Satanás. Ok, pues vamos a ver lo que dicen ellos acerca de que, no, ¿sabes qué? ¿No has escuchado? Es que era una enfermedad de ojos que tenía. No, yo les propongo que los ojos de Pablo estaban perfectos. ¿Recuerdan lo que le pasó en Hechos capítulo 9, rumbo a Damasco? Le apareció el Señor, le paró en seco, quedó ciego 3 días. Por fin Ananías se fue a orar por él y le cayeron escalas de sus ojos y recobró la vista. Y tú me estás diciendo, ay, pero luego hubo secuelas. No, 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 no. Cuando el Señor sana, sanas perfectamente. Ok. Gálatas 4:13. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Habéis, pastor? Tenía problemas de sus ojos y los de Galacia pues hubieran hasta sacado sus ojos para ayudarles si pudieran. Primeramente, en el verso que habla de necesidades y angustias y todo, el verso 10 en 2 de Corintios, no menciona enfermedad. Y ¿se acuerdan de esa palabra? Debilidad, que apareció 2 veces en el otro. Pues esa palabra es la misma que está traducido aquí, enfermedad. La palabra es astenia y aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. De los 24 veces, está traducido debilidad 13 veces y 11 veces está traducido enfermedad. Pero yo les digo que aquí también debe ser debilidad, no enfermedad. Vemos eso y decimos, mira, enfermedad. Tenía enfermedad. Ok. Ahora, vamos a hablar de esto.
Porque está un poco grotesco, ¿verdad? Dice aquí que hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero ¿saben qué? Esto era una expresión, un concepto muy común entre toda la literatura griega, no solamente la Biblia, pero todo lo que se escribía durante siglos, que los ojos eran los órganos más importantes después de cualquier cosa con que no puedes vivir. O sea, te sacan el corazón y pues te vas. Pero lo más valioso con que todavía puedes vivir sin ellos, pero no muy cómodamente, son tus ojos. Entonces, aunque nosotros no hablamos así, déjeme imaginar por un momento cómo sería, porque está diciendo básicamente que hubieran hecho cualquier cosa para él. Imagínate por un momento que el Nuevo Testamento está escrito en español. Y imagínate que Pablo dice, se habrían quitado el pan de la boca por mí. Ay, hermano, fíjate, el apóstol Pablo estaba muriendo de hambre. Se habrían dado el brazo por mí. Ay, hermano, el pobre Pablo, andando por la vida con un solo brazo. Era una expresión nada más. No tenía nada más la vista de Pablo. Les garantizo que era perfecto. Les prometo que durante todo el resto de su vida el apóstol Pablo nunca usó lentes. Y esa palabra, en verso 13, enfermedad, es la misma palabra, astenia, que está traducido en muchos otros lugares como debilidad. Era debilidad. ¿Pero qué fue la debilidad? ¿Quieren saber? Con esto vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 12, otra vez. Lo que van a ver les va a sorprender. Estuvimos leyendo versos 7 a 10, ahora vamos a pasar a verso 2 del mismo 2 de Corintios 12. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Primer cielo, la atmósfera que nos rodea. Segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas, los asteroides. Tercer cielo, el hogar del Señor. Dice que no sé si fue en cuerpo o fuera de cuerpo, esa persona fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Todos los teólogos están de acuerdo. Y son pocas cosas con que están todos los teólogos de acuerdo. Que Pablo está hablando de sí mismo, de una visión que tuvo. Por eso ya vuelve a hablar de otra persona y dice, me gloriaré. Y está hablando de sus debilidades. Ok, déjame ahora poner
el trasfondo para que lo pueda explicar y con eso vamos a terminar. Ok. Aquí está lo que hoy en día es Turquía. Hey, compórtate. Hello. Ay, se me murió la pila, yo creo. Ok, mira. Lo que aparece aquí es Turquía, hoy en día. Un poquito de Siria, aquí. Aquí abajo estaría Israel. Durante su primer viaje misionero, me gustaría usar este láser, pero no se va a comportar, creo. Ok. Puedes ver que en verde, en el centro, es la área de Galacia. Era una región. O sea, la epístola a los Gálatas realmente va dirigido a la iglesia en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Disculpe que está en inglés, pero eso lo muestra mejor que cualquier otro que encontré. Entonces, esas 4 ciudades. Pablo estuvo ministrando ahí durante el periodo de unos 15 meses, como 1 año y cuarto, en su primer viaje misionero. Llegó primeramente a Antioquía. Y de ahí empezó a pasar a los otros lugares. Pero llegando un día a la ciudad de Listra, pueden avanzarlo, yo no lo puedo hacer desde aquí. Llegando un día a la ciudad de Listra, Pablo sana a un paralítico. Y justo después de eso, vamos a leer lo que pasó en Hechos 14. No es coincidencia que habla lo que hubiera hecho los Gálatas por él y de su aflicción, de su debilidad en ese momento. Hay una razón específicamente porque lo menciona con ellos. Recuerda que la mayoría de capítulo 13 y 14 de Hechos es de ese año y cuarto. Y dice aquí, en verso 19, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, está en Listra, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera. ¿Quién eran? Eran judíos. Oh, espera, un espíritu religioso. ¿Qué pasa? Dice aquí, vinieron de Antioquía y de Iconio, esos otros 2 de las ciudades, y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Déjame hablar de esa clase de castigo, porque necesitas entender cómo era. Llegaron hombres de la ciudad, te echaron en un pozo, no muy profundo, pero te echaron ahí y no tiraron unas piedras, ouch, au. No, tomaron piedras. El propósito fue romper el cráneo.
Y ellos, terminando, que habían hecho esto antes, que habían visto los resultados antes, dijeron, está muerto. Y se fueron. Siguiente versículo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe a 60 kilómetros el siguiente día. Aunque dices, le apedrearon. Y pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Hubiera sido profundamente lastimado. Rompieron huesos, o sea, fue serio lo que hicieron. Y el siguiente día viaja 60 kilómetros a Derbe. Siguiente día. ¿Quieren saber lo que yo pienso que pasó? Que ese día mataron a Pablo. Y la visión que tuvo, o dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, ocurrió en ese momento. Y se le rodearon. Hay un libro que recomendé y creo que hice disponible en PDF para los de cimientos, como un viento recio, la historia del avivamiento en Indonesia en los 70. Hubo una situación en que rodearon de esa misma manera y oraron y se levantó un muerto. Yo creo que eso fue lo que pasó ese día. Entonces, Pablo a partir de ese momento predicó un avivamiento en Derbe, predicó el evangelio ahí. Vamos a verlo. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde le habían apedreado, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, pasó los siguientes 3 meses con un avivamiento en Derbe y luego regresando a las otras ciudades, animando a los hermanos, imponiendo manos y apartando al ministerio ancianos en las iglesias nuevas. Y luego sigue en su camino. Entonces dice a los Gálatas, yo llegué por causa de una debilidad y ustedes me recibieron como si fuera el Señor mismo. Y veo que hubieran dado hasta sus ojos, o sea, hubieran dado un brazo, me hubieran dado el pan de mi boca para ayudarme. Es toda la historia de Galacia. ¿Tenía enfermedad Pablo? No. Estaba muy mal. Me imagino cómo parecía. Como muerto andante, literal. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que hoy fue un poco diferente a lo que normalmente hablamos, pero en estos días lo estaba estudiando, descubrí cosas nuevas que compartí hoy y pues espero que contestó preguntas. Hubo muchos momentos de ajá en sus caras, así que vamos a orar y así
dejar el servicio de hoy en las manos del Señor. El problema es que hay muchos lugares donde no está compartido eso y hace una diferencia saberlo y entenderlo. ¿Cuántos de ustedes nunca escucharon algo como escucharon el día de hoy? Que había mucha, hasta Ana Rosa, wow. Ok. Wow. Ok. Pues espero que se van el día de hoy bien alimentados espiritualmente, que es lo más importante. Y vamos a orar y entregar este tiempo con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si estudiamos tu palabra, la respuesta siempre está. No tenemos que adivinar. Señor, gracias. Gracias porque tu respuesta siempre, de todas tus promesas, es siempre sí y amén para con nosotros. El día de hoy, gracias por lo que has enseñado, gracias por tu palabra. Y Señor, pedimos que tomas lo que hemos escuchado y lo sellas en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, toda la honra por lo que estás haciendo en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.